Bueno, a los que están grabando, continuamos. Daniel 11:13. El rey del norte volverá a poner una campaña a una multitud mayor que la primera. Es decir, solo está hablando de la campaña militar porque se peleó con el del sur. Solo está hablando eso. ¿Quiénes fueron? Ahorita lo vamos a ver exactamente quiénes fueron. Los que se pelearon, esos griegos locos, ¿no? Esos generales que tuvieron ahí. Y al cabo de algunos años vendrá gran prisa, con gran ejército, con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, los hijos disipadores de tu pueblo. Ahorita vamos a ver quiénes son los hijos disipadores del pueblo de Israel. Se levantarán para confirmar la profecía, pero caerá. Vendrá pues el rey del norte, fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, y ni habrá fortaleza que pueda resistir. El que vendrá contra él hará su voluntad y no hará quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para corromperle, pero no le respaldará ni estará de su lado, es decir, una alianza entre el norte y el sur. Volverá después su rostro a las islas y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta y aún tornará sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de la tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Aquí yo ya hice una paráfrasis, pero lo vamos a explicar de mejor manera. Entonces se levantará en su lugar un recaudador de impuestos en la gloria del reino, pero a los pocos días será destruido, no en enojo ni en batalla. Antíoco Epífanes, en su lugar se levantará un hombre vil, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá con paz. Este es el versículo del anticristo, mi hermano. No puedes poner ahí el Antíoco Epífanes. Pues yo pongo ahí Antíoco Epífanes. Ahorita van a ver por qué. Y eso de que vendrá con paz y tomará el reino con halagos, y es el que están esperando. Ay, mis hermanos, entendamos. Aquí ya empieza el entendimiento porque voy a empezar a dar la interpretación de la historia, cómo sucedió. Y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Después de la alianza hecha con él, él hará un engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, presa y despojos. Riqueza repartirá a su soldado y contra las fortalezas formará sus designios. Esto por tiempo. Despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur. El rey del sur en aquel entonces, pues no, ¿quién será el del sur? Ya no hay rey del sur, pensando que es el anticristo de que viene. No, perdón, pero todo esto sigue siendo Grecia. Es también lo que se saca, no entiendo por qué se saca la interpretación para otro lado. Esto sigue siendo Grecia y lo dijo el ángel. El ángel empezó diciendo lo que iba a pasar. ¿Y por qué nos vamos a otro lado? Bueno, despertará sus fuerzas y corazón contra el rey del sur, y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que comen de su pan le destruirán y su ejército será destruido, caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. Y se volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Actará pues contra este y se volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá y vendrá hacia el sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y actuará contra este. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el pacto santo. Ahorita vamos a ver quiénes fueron estos. Se levantarán los brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio. Ya está explicando que este cuernito chiquito quitará el sacrificio continuo y pondrá la abominación desoladora. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. ¿Quiénes fueron estos que conocieron a su Dios y hicieron proezas? Ahorita lo vamos a decir, o si quieren de una vez lo pongo. Fueron los macabeos. Así de sencillo. Los macabeos pelearon contra Antíoco Epífanes y dijeron, se mantiene lo que dice mi Dios. Pero hubo muchos sacerdotes judíos
que en aquel tiempo hicieron alianza con Antíoco Epífanes. Esa es la alianza que está hablando aquí. Se entenderá con los que abandonan el pacto, el santo pacto. Con esos sacerdotes que dijeron, oye, no, yo no quiero que me mates, pues mejor haz lo que quieras, yo me entiendo contigo. Sacerdotes judíos, en el tiempo de estar sacrificando en el templo, eso hicieron. Ahorita lo vamos a ver. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Los macabeos se esforzaron y hicieron proezas en Dios. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y fuego, una cautividad y despojo por muchos días, y en su caer serán ayudados de un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo, y el rey hará su voluntad, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, es decir, Antíoco Epífanes hará esto, y contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Pero qué ira? Según la ira de los últimos tiempos, según el capítulo 8. Lo acabamos de leer, sí, pero la ira que le tiene resguardada por pasarse de listo a este personaje en particular. Sí. No hará caso del Dios de sus padres, por eso dicen que el anticristo será judío. No, pues sí, Antíoco Epífanes fue judío. Sus padres eran judíos. Ni del amor de sus mujeres se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes para cumplir esta profecía de Daniel 11:38? Quitó todos los candelabros, quitó, suspendió y puso la imagen de Zeus, griego, en el templo de Jehová. Ese es lo que hizo Antíoco Epífanes. Sí, con esos ojos, en serio, eso hizo. Estuvo brutal. Por eso Dios le guardó gran ira. Y actuará contra aquellos baluartes más fuertes con el Dios ajeno que él reconocerá, Zeus. Y todos aquellos que digan que Zeus está chido, no. Porque si le guardan devoción a Zeus, cuidado. Hoy en día hay muchos que le guardan devoción a Zeus. Los hará señorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él. Sigue hablando la misma lógica de la pelea entre Seleuco y Ptolomeo. Bueno, ya me adelanté, ahorita lo van a ver. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará, y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará del país de Egipto, pero huirá, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y todas las cosas preciosas de Egipto, libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. Ahora la explicación. Dice, por fin creo que vamos a entender. Pero entendamos que por eso, pero entendamos por qué lo tuve que leer. Claro. Porque si no, ¿recuerdan lo que les dije de la profecía de parte de Dios? Rompecabezas, pieza de rompecabezas. Puede ser de color azul, pero si no encaja, entonces no es cielo. Y si no encaja, entonces no es mar. Va en otra parte del rompecabezas. Nada de que ya terminé y todo ahí pegado y nada más amontonado. No es así. En el siglo IV antes de Cristo, un joven llamado Alejandro Magno conquistó toda la cuenca oriental del mar Mediterráneo. Esa región incluye hoy día a países como Grecia, Turquía, Afganistán, Irak, Egipto, Israel, Siria y otros. Alejandro murió en el año 323 antes de Jesucristo. Su imperio se repartió a sus 4 generales y estos a su vez formaron dinastías. Egipto fue gobernado. ¿Egipto dónde está? ¿En el norte o en el sur? Según Grecia, según dónde está Grecia. Ok, vayamos viendo, ¿vale? Egipto fue gobernado por la dinastía de los Ptolomeos. De la Cleopatra fue parte en aquel entonces. Y Siria por la de los Seleucidas. ¿India dónde está? Arriba de Grecia. Arriba. Arriba de Grecia. Reino del norte, reino del sur.
Alejandro era Macedonia, pero su imperio se denomina imperio griego, pues la cultura y civilización griega dominaron en la vida de su imperio. En griego, Grecia es Elas. Por eso, a la época de la historia durante la cual el imperio griego y sus reinos sucesores denominaron esa parte del Mediterráneo, se le llama periodo helénico. ¿Lo han escuchado? Sí. Yo creo que sí. El helenismo. También se le llama helenismo a la cultura que se desarrolló en ese tiempo. Helenismo igual a Grecia. Grecia igual a Alejandro Magno. Alejandro Magno y Grecia y helenismo igual a capítulo 8 de Daniel y capítulo 11 de Daniel. Tan sencillo como es. Durante el helenismo, Israel estuvo al principio dominado por la dinastía de los Ptolomeos de Egipto. Pero luego Antíoco III de Siria, Antíoco el Grande, Siria, arrebató a Israel de la mano de los Ptolomeos. Y hoy día diríamos que Israel pasó a ser colonia egipcia, a ser colonia siria en aquel tiempo. Curiosamente, Antíoco III fue mejor rey para Israel que lo fueron los Ptolomeos, pues le dio a Israel mayor libertad de culto y de autonomía fiscal. Sin embargo, le dio paz, pero no era el Antíoco Epífanes. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, tiempo después, Antíoco III fue derrotado por Roma, que para ese entonces ya era la potencia militar más temida del Mediterráneo. Para facilitar la asimilación de los romanos, se llevaron al hijo menor de Antíoco III y lo educaron en Roma y Grecia. Aquí ya empezamos a ver cómo Roma metió su cuchara para derribar a los griegos, pero todavía no estaban derribados, ¿estamos de acuerdo? Al sucesor de Antíoco III fue su hijo Seleuco IV, pero fue asesinado. Antíoco IV aprovechó la ocasión, derrotó al asesino usurpador y asumió el poder. Ya en el Antíoco IV se autodenominó Antíoco Epífanes, que significa aparición, queriendo decir que él era una manifestación de Dios mismo. Pero sarcásticamente los judíos y los otros contemporáneos le apoderaron Epímanes, o sea, el demente. De esta forma, como Siria controlaba a Israel, Antíoco IV se convirtió en el rey de Israel. A este tiempo, la figura principal del gobierno en Jerusalén era el sumo sacerdote Onías, quien era leal a la ley y a las tradiciones judías. Pero su hermano Jasón fue donde Antíoco IV y le ofreció dinero y a cambio de que lo designaran como sumo sacerdote y sacaran a su hermano. Y así fue. Entonces ahí hubo un complot entre el mero que quería seguir a Dios y el que solamente quería ser sumo sacerdote, el hermano de Onías. ¿Okay? Como sumo sacerdote, Jasón se dedicó a promover la cultura helénica y el paganismo, y con el propósito de obtener lucro y poder de sus señores sirios, hizo todo eso. Los libros de los Macabeos nos cuentan sobre la historia Helmut Koester y History, Culture and Religion of the Hellenistic Age, es decir, historia y cultura y religión de la era del helenismo o de la era helénica. Viene ahí la referencia, Philadelphia Fortress Press, 1983. ¿De dónde lo estoy sacando? No me estoy inventando que esto sucedió. Así está. Y no creo que sea la única enciclopedia que lo diga. Pero bueno, no iba a investigar 100 enciclopedias, ¿no? Expresa dudas sobre la objetividad de estos libros y sugiere que contienen exageraciones, pero no ofrece información que apoye sus opiniones, por lo que a falta de prueba en lo contrario, confiaremos en el testimonio de esos libros. También hay pocos libros que refieren a la historia, pero bueno. El autor del Macabeo, según el Macabeos 4, 10 al 15, nos dice así de Jasón. El rey Antíoco IV, es decir, Epífanes, es decir, el que presentó la abominación desoladora, le concedió lo que pedía y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupólemo, a ver si le ponen así a su hijo. Este Eupólemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres conformes con la ley e introdujo otras contrarias a ella. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a ejercicios del gimnasio. La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jasón hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así, los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar
y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entretenerse en los ejercicios prohibidos por la ley. Despreciaban por completo los honores de la propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Todo esto, investigación para solamente apuntar que Daniel capítulo número 11 dice que hubo gente del pueblo santo que se pervirtió. Solo dice un versículo, pero aquí está todo lo que hicieron. Sí se pervirtieron. Fijémonos que fueron los propios judíos, Onías y los suyos, quienes trataron de importar el helenismo. Bueno, yo no diría Onías, porque lo destituyeron, sino más bien Jasón. Trataron de importar el helenismo y establecerlo en su tierra. Con el tiempo a Jasón le dieron su propia medicina. Un tal Menelao le ofreció más dinero que Antíoco IV por el sumo sacerdocio que Jasón, y Antíoco se lo concedió. Es decir, le dieron más dinero a Antíoco como rey, quítame este Jasón, ahora yo quiero ser sumo sacerdote, y empezaron a pervertir todo el sumo sacerdocio de los judíos. Lo gravísimo de esta última transacción era que aunque Jasón era de la familia sacerdotal, Menelao no lo era. De forma que su sacerdocio era una violación abierta y directa a la ley de Dios. Esto promovió la continuación de la lucha de poder que ya existía en Jerusalén, provocando revueltas, matanzas, asesinatos y robos. En una de esas revueltas, dice el autor de Segunda de Macabeos, el rey Antíoco IV creyó equivocadamente que Judea se estaba sublevando, y al regresar de una campaña contra Egipto, invadió Israel. Una vez en la ciudad, Antíoco IV profanó el templo. Esto se narra en Primera de Macabeos 1, 21 al 24, y Segunda de Macabeos 5, del 15 al 17. Y se narra de la siguiente manera. ¿Entró quién? Con arrogancia, Antíoco Epífanes, Antíoco IV, entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro, de todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, de las tazas, de los cucharones, del velo, de las coronas, arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo, se apoderó también de la plata y del oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas estas cosas se fue a su país, también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. No contento con esto, el rey se atrevió a penetrar en el templo más sagrado de toda la tierra, y Menelao, traicionando las leyes y la patria, le sirvió de guía. Con sus manos impuras tomó el rey los vasos sagrados y robó las cosas que otros reyes habían ofrecido para el engrandecimiento, la gloria y la dignidad del templo. ¿El templo de quién? De Dios. Antíoco IV estaba lleno de orgullo y no entendía que a causa de los pecados de los habitantes de Jerusalén, el Señor se había enojado por poco tiempo y parecía haberse olvidado del santuario. Pero ahí no acaba la historia. 2 años después, Antíoco IV envió a un emisario a Jerusalén que volvió a incendiar y saquear la ciudad y comenzó la implantación de una nueva ley política. Nos cuenta Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 41 al 64. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de los mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer sacrificios, holocaustos y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas y el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares y templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Profetizado en Daniel capítulo número 8, en ese sentido de todo lo que iba a hacer Antíoco Epífanes, alias el no anticristo de los tiempos futuros. ¿Okay? Aquel que no obedeciera a las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, o traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. Con su perversa manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse
en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, la abominación desoladora, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares de ese tipo en las ciudades de Judea. En las puertas de las casas, en las calles, se ofrecía incienso, en donde se ofrecía incienso, destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios, o alguno simpatizaba con esa ley, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey Antíoco IV. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse y comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto murieron. Fueron días terribles de calamidades para Israel. Pero ¿qué dijo Daniel capítulo 11? Que todo esto tendría un tiempo determinado. En otras muchas abominaciones desde el punto de vista de la ley de Moisés, Antíoco prohibió cumplir la ley de Moisés, proscribió costumbres de Israel, impidió los sacrificios y las ofrendas de la ley, y levantó un altar pagano en el altar de sacrificios del templo. En su lugar instauró un culto pagano grecorromano. Lo dicho hasta ahora nos permite entender lo descrito por Daniel capítulo 11, versículo 31, del 36 al 39. En ese pasaje leemos proféticamente lo que iba a pasar con Antíoco IV o Antíoco Epífanes. O Epímanes, ¿no? Como dicen, ¿no? Como le pusieron como apodos. Tus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrificio, la abominación desoladora. Será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios. Todo le saldrá bien hasta que Dios le envíe su castigo, porque lo que Dios ha de hacer, lo hará. Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni a los dioses adorados por mujeres, ni a ningún otro dios, porque se creerá superior a todos ellos. Sin embargo, estoy volviendo a leer Daniel 11, ¿están de acuerdo? Pero con un lenguaje diferente. Sin embargo, adorará a Dios de las fortalezas, honrará a este Dios que sus antepasados no adoraron, y le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos de gran valor. Para defender las fortificaciones usará gente que adora a un Dios extranjero y a todos los que adoren a este rey. Él les hará grandes honores y los pondrá en puestos importantes y les dará tierras como recompensa. Profecía contra historia. Los abusos de Antíoco IV Epífanes provocaron que Israel se rebelara contra su tiranía, pero no fue una rebelión como las otras. No se hicieron disturbios y actos públicos de violencia que podían ser fácilmente derrotados por las tropas del rey sirio. En su lugar, una familia tomó el liderazgo de la insurrección y optó por una lucha de guerrillas contra el poder sirio. Los rebeldes fueron llamados los macabeos, o sea, los mantilleros. Al final, Antíoco IV murió e Israel logró vencer al llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno sirio. Los judíos procedieron entonces a restaurar su lugar de culto. Se nos cuenta esto en Primera de Macabeos, capítulo 4, versículos 52 al 56. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Todo esto es muy importante nuevamente porque también le estoy diciendo nuevamente, están en una conferencia teológica respecto a los últimos tiempos. No es una predicación, no es se me ocurrió, Dios me dio un sueño y aquí lo plasmé. No, es simplemente una conferencia, una investigación para validar las palabras de Daniel y sobre todo su cumplimiento. Eso es lo más importante hasta donde vamos. ¿Pero por qué es importante? Porque muchos teólogos también utilizan Mateo capítulo número 24. Y Jesús dice que en Mateo 24 y menciona, cuando veáis lo que fue profetizado en el libro de Daniel, la abominación desoladora, corran y huyan. Y eso lo apuntan a lo que está aparentemente por suceder. Cuando aparentemente haya un tercer templo, cuando aparentemente el anticristo haga todo lo que va a supuestamente aparentemente hacer. Por eso lo apuntan a eso.
Pero ya explicaré Mateo 24 en su momento, porque también lo vamos a tocar. Pero todo esto es simplemente para validar que Daniel capítulo 11 y 8 ya sucedió, mis hermanos. Esto es lo importante. Eso es lo importante. En el día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Titniu, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que querían construir. Estoy leyendo Macabeos. ¿Qué Macabeos? Primero Macabeos 4, 52 al 56. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos de música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hacia el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y acción de gracias. Es decir, esto pasó cuando por fin derrotaron a Antíoco Epífanes. Esa celebración que hoy llamamos el Hanukkah. Hasta Stitch dice Feliz Hanukkah. ¿No? ¿No lo vieron en el libro de Stitch? ¿No lo vieron? Cuando se están peleando con el bocho y le pone una zanahoria en la pistola y se están peleando quién de Tim Marín de Doping, y dice Feliz Hanukkah. Le dice Stitch a Jumba, al extraterrestre gordito. Esta es la fiesta. El Hanukkah es la celebración de que pudieron derrotar a Antíoco Epífanes y decirle a Dios, nuevamente te podemos adorar. Intentamos historia judía también, si no conocemos mucho o poquito de ello. Durante 8 días se celebra la liberación de Israel de las garras de Antíoco el IV. Es más, el Hanukkah sale en The Chosen. Si no han visto los últimos capítulos de la temporada de Chosen, cuando los puedan ver, el Hanukkah, celebración de 8 días, 8 velas prenden y muchas cosas pasan ahí en The Chosen. ¿Quién les gusta The Chosen? Vean The Chosen. Y hay una representación exacta del Hanukkah con Jesús y sus apóstoles viviendo el Hanukkah en The Chosen y hacen una representación de Antíoco Epífanes y la guerra de los macabeos y todo eso. Le dan su lugar bien chido, la verdad, bien padre. De una onda que rescataron eso en The Chosen para que no me hagan quedar mal, ¿no? Ok. Bueno, durante 8 días de esa celebración, entonces celebran todo esto y la purificación y dedicación del templo. Esto ocurrió en el año 164 a.C., según nuestro calendario. En esta fiesta, entre otras cosas, se encienden velas o lámparas de aceite para recordar el milagro del Hanukkah. Por eso el apelativo de fiesta de las luces, con el cual también se conoce. Este rito tiene cierta concordancia con el encendido de velas de Adviento o de advenimiento entre muchos cristianos. Si le interesa sentir algo de espíritu de esta celebración judía, puedes ver la película de Adam Sandler, 8 días de noches de locura, ¿no? Ahí está la referencia. Antíoco Epífanes, rey de Siria, reinado, nombre real, Antíoco Epífanes, predecesor de Seleuco, ahí ya viene toda la descendencia, denominado Epífanes, ya hemos hablado de él, tomó Jerusalén, prohibió el judaísmo, intentó fortalecer, estoy en la parte baja, leyendo, el culto a los dioses griegos, tuvo un hermano llamado Seleuco IV, y los patos, que gobernó por poco tiempo antes de él, Heliodoro, tesorero suyo, lo mató por ambición. El rey Eumenes de Pérgamo y el hermano de este, Atalo, hicieron que fuera Antíoco IV quien subiera entonces al poder. Historia. Fue el rey más cruel y malvado del norte, también fue Seleucida. Este fue Antíoco IV Epífanes, comúnmente llamado por sus coetanos Epímanes, es decir, el loco, el demente, ¿no? Ascendió al trono tan pronto su hermano Seleuco murió envenenado por instigación de aquel Heliodoro, suplantando al joven Demetrio, hijo de Seleuco, el cual estaba detenido como rey en Roma. Ante el vacío de poder, este Antíoco se las apañó para ejercer su dominio en Siria. Pero durante su estancia en Roma había dado muestras de adaptar la mentalidad romana, la realidad era muy, muy, muy diferente. A Antíoco su estancia en Roma solo le sirvió para enamorarse de la cultura helenística. Se volvió un partidario acérrimo del helenismo. Cuando ascendió al trono, y eligió un ministro más de fiar, gran parte de sus larguezas las dedicó a embellecer Atenas y otras ciudades helenísticas.
Todo esto helenístico y helenismo, sinónimo de qué? Grecia. De Grecia. No hemos tocado para nada a Roma. A la vez de estas cosas sucedían en la parte de este imperio, Alejandro en Egipto y el faraón reinante había muerto, y dejaron 2 niños y una niña como candidatos para sucederle. El poder lo tomaron los ministros de la corte y buscaron gloria, o pensando que el vecino de al lado era débil, iniciaron preparativos para atacarle y recuperar Siria. El reino del sur contra el norte. ¿Tiene lógica? Yo pregunto si tiene lógica. O sea, la pieza del rompecabezas encajando con Daniel capítulo 11, que Daniel 11 solo se dedica a ver las peleas entre el reino del sur y del norte. Presenta un poco o bastante a Antíoco, sí, pero las características más principales de Antíoco las da Daniel capítulo número 8. Ok, a la vez de estas cosas, ok, el poder lo tomaron los ministros de la corte y buscaron gloria, pensando que el vecino era débil, iniciaron esta guerra, que el padre del monarca reinante había arrebatado Egipto. Pero Antíoco se enteró y se anticipó, invadiendo Egipto en el año 169. Derrotó las fuerzas de los ministros Pelucio y avanzó sobre la delta del Nilo y tomando Memphis, la capital. Para entonces los ministros habían casado al mayor de los niños, de nombre Ptolomeo, con su hermana, de nombre Cleopatra. Antíoco vio que la situación le era muy favorable, mantuvo en el poder a los hermanitos y los convirtió en monarcas protegidos suyos. Tenía resuelto de por vida el problema de Egipto, es decir, había hecho alianza. Acababa la campaña cuando amaneció el mal tiempo, se retiró a Antioquía, Epidafne, en Siria, bajo el liderazgo del sacerdote judío Matatías, fallecido en el 166 a.C., y sus hijos, los macabeos, los judíos se rebelaron y expulsaron a Antíoco de Jerusalén. Empieza a aparecer Roma, lo veíamos en la historia. Después de ser derrotado por los romanos, Antíoco el Grande envió a Roma a su hijo Antíoco, más tarde llamado Epífanes, como rehén. Sin embargo, finalmente Antíoco Epífanes ocupó el trono en el 175 del imperio Seleucida. Mientras Roma estaba empeñada en la tercera guerra contra Macedonia, tuvo que enfrentarse a otro intento de la casa de los Seleucidas por dominar en el cercano oriente. Antíoco Epífanes marchó contra Egipto. Estaba por tomar el país cuando llegó el emisario de los victoriosos romanos con un ultimátum en el que exigía a Antíoco que saliera de Egipto, que entonces era aliado de Roma y estaba protegido por ella. Antíoco se retiró, pues comprendió bien cuál era el poderío del militar romano, y de esta manera, alrededor del año 168 a.C., Roma había vencido a uno de los 3 reinos helenísticos sobrevivientes. Tenía el segundo bajo su protectorado y había rechazado al tercero solo con la palabra de un emisario. Aunque no se anexó nada de los territorios de ellos hasta algunos años más tarde. Antíoco, frustrado, regresó a Egipto y dedicó su atención a los judíos, como lo vemos con los macabeos. Otros hechos notables de Antíoco: hizo monedas que llevaban la inscripción Teus Antíoco, Dios Antíoco, que significa Dios manifestado, o Teus Epífanes, Dios Antíoco, Teus Antíocos, o Teus Epífanes, Dios manifestado. Profanó el altar de Jerusalén y levantó un altar a Zeus sobre el altar judío. En el 168, luego de una campaña exitosa contra Egipto, Antíoco regresó a su país, vía Judea, y encontró una insurrección en su regreso. Él fue el que prohibió los sacrificios en el templo y profanó el altar ofreciendo cerdos. Eliminó la rebelión con una masacre en la que murieron 40,000 hombres y mujeres y niños judíos, según de Macabeos 5, 12, 14. Un año más tarde invadió nuevamente Egipto, pero también, dice la historia, sufrió una humillante experiencia. Durante su marcha contra Alejandría, el legado romano Popilius Leanas le entregó una carta del Senado romano que le ordenaba abandonar Egipto. Popilius Laenas dibujó un círculo alrededor de Antíoco y demandó que respondiese antes de poner un pie fuera del círculo. Es decir, lo corrieron. Conociendo el poderío de Roma, Antíoco accedió, descargó su ira contra los judíos para convertir a Palestina en provincia Siria, y obligó a los judíos a abandonar sus costumbres ancestrales y dejar de vivir según las leyes de Dios. Sigo reafirmando Antíoco, como lo que dijo Daniel 11 y Daniel 8, según de Macabeos 6:1.
Su persecución contra los judíos los llevó a la rebelión de los macabeos y la rededicación eventual del templo en el día 25 de Kislev, diciembre 164 a.C. Nochebuena, ¿no? 25 de diciembre. Ah, sí, de Kislev. Ah, qué chido. ¿Dudas hasta aquí, mis hermanos? Sé que solo estoy leyendo, pero es que de eso se trata. Yo sé que yo le hice la labor más pesada, recompilando, pero solo estamos leyendo. ¿Dudas? ¿En serio? ¿Alguna duda? No, sí, con confianza. Bueno, es que estamos viendo la vida de la historia del libro de Daniel. Entonces, pues para que nos quede más claro ya retomando cuando salgamos de aquí y nos interesa saber bien pues, las dudas que tengamos, es volver a leerlo, ¿no? Claro, o investigarlo por tu parte. Exacto. ¿No? Nuevamente, todo esto lo estoy haciendo, mis hermanos, para poder llegar a una roca sólida cuando platiquemos de lo que estamos viviendo hoy. Porque si no, pues entonces hagamos fábulas del que va por venir y hagamos fábulas del dragón que dice Apocalipsis 12 y la mujer con las dos estrellas y que es la Virgen María y creamos eso y o sea, hagamos fábulas de todo. Tengamos cuidado. Aquí es entonces después de compilar ambas cosas donde hago la paráfrasis. Daniel 11, 30, 32 dice, porque vendrán contra él naves de Kipim, Chipre, y él, Antíoco Epífanes, se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, lo que acabamos de leer de la historia de Jerusalén y del pueblo judío. Y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Menelao 11:31. Y digo de Daniel, perdón. Y se levantarán por su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Antíoco prohibió los sacrificios diarios y pondrá la abominación desoladora. Antíoco erigió la estatua de sí mismo como Zeus. Olizójar seducirá a los violadores del pacto, como Jasón y todos los que estaban ahí Medrao, mas el pueblo que conoce a su Dios, Judas Macabeo y sus rebeldes, se esforzará y actuará ganando una imposible victoria contra las fuerzas de Antíoco. Esa es la paráfrasis y el cumplimiento de todo lo que hemos leído en estos 40 minutos. No hay más. Eso es, mis hermanos. Aquí ya viene, en 2 Macabeos 9, Dios habla hoy. ¿Y por qué Dios habla hoy? Porque NBI y Reina Valera no tienen los libros apócrifos. ¿Quieres? Vete a la Nueva Jerusalén, que usan los católicos, y entonces pues podrán leer 2 Macabeos sin problema. Historia, nada más. Muerte de Antíoco. Por aquel tiempo, Antíoco tuvo que retirarse de Persia en desorden. Había entrado en la ciudad llamada Persépolis e intentado robar los objetos de culto del templo y apoderarse de la ciudad. Pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada humillante. Cuando estaba en la ciudad Ecbatana, se enteró de lo que había sucedido a Nicanor y a los soldados de Timoteo. No es el Timoteo que conocemos, fuera de sí por la rabia, decidió hacer pagar a los judíos la humillación, que le habían causado los persas al ponerlo en fuga. Por este motivo ordenó al conductor del carro que avanzara sin descanso hasta terminar el viaje. Pero el juicio de Dios lo seguía en su arrogancia. Antíoco había dicho, cuando llegue a Jerusalén, convertiré la ciudad en cementerio a los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor en el vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia, lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje, pero cayó del carro
que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo, todos los miembros del cuerpo. Está bravo, está bueno. Así que el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar y como Dios pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en una camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos. El cuerpo empezó a pudrirse, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Qué interesante muerte, ¿no? Entonces, todo malherido, bajo el castigo divino que por momentos se hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y a entrar en razón. Y como ni él mismo podía soportar su propio mal olor, exclamó: es justo someterse a Dios y siendo mortal, no pretender ser igual a él. Entonces este criminal empezó a suplicar a Dios, pero Dios ya no le tendría misericordia. Poco antes quería ir a toda prisa a la ciudad santa para arrasarla y dejarla convertida en cementerio, y ahora prometía a Dios declararlo libre. Hacía poco juzgaba a los judíos indignos de sepultura y bueno, solo para servir de alimento a las aves de rapiña o para ser arrojados con sus hijos a las fieras, y ahora prometía darles los mismos derechos que a los ciudadanos de Atenas. Antes había robado al templo santo y ahora prometía adornarlo con las más bellas ofrendas y devolver a todos los utensilios sagrados que había tomado y dar todavía muchos más y atender con su propio dinero a los gastos de los sacrificios. Finalmente, hacerse el mismo judío y recorrer todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Como sus dolores no se calmaban de ninguna manera, pues el justo juicio de Dios pesaba sobre él, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos una carta que tenía el carácter de súplica, y esta carta decía así: el rey y jefe militar Antíoco saluda a los judíos, excelentes ciudadanos, y les desea salud y bienestar completos. Deseo que ustedes y sus hijos se encuentren bien y que todo marche según lo que desean, con la esperanza puesta en Dios. Guardo un cariñoso recuerdo de las muestras de respeto y afecto que de ustedes he recibido al volver a la región de Persia y contraído una grave enfermedad, y así he juzgado necesario preocuparme por el bienestar de todos. No es que yo esté desesperado de mi estado, al contrario, tengo muchas esperanzas de poder sanar esta enfermedad. Sin embargo, recuerdo que mi parte, siempre que emprendía una campaña al este del río Éufrates, designaba a su sucesor, para que si sucedía algo inesperado o corría un rumor molesto, sus súbditos estuvieran tranquilos, sabiendo quién había quedado encargado de los negocios. Sé además que los jefes vecinos de nuestro país están esperando una ocasión propicia y que aguardan lo que pueda ocurrir. Por eso he designado como rey a mi hijo Antíoco, a quien muchas veces, cuando recorría las provincias del este del Éufrates, dejé al cuidado de la mayoría de ustedes. A él escribí la carta que se acopia más adelante. Ruego pues encarecidamente a cada uno de ustedes que, recordando los beneficios, tanto generales como particulares, que de mí han recibido, guarden para con mi hijo las mismas buenas disposiciones que han tenido para conmigo. Estoy seguro de que él seguirá mi línea de moderación y benevolencia y será condescendiente con ustedes. Todavía quería guardar esto, pero bueno. Así pues, este asesino que injuriaba a Dios terminó con su vida. Con una... Aquí está mal mi documento. Venga. Ya no copié. Esta es otra cosa. Pausa. ¿Hasta ahí alguna duda? Es que hice una nueva compilación y creo que así como me gana de repente la visa, volví a copiar mal. Pero bueno, dudas hasta aquí, mis hermanos, de lo que pasó a Antíoco, todo lo que sucedió. Es muy feo, porque su muerte estuvo muy fea, ¿no? Sí. Claro. Es una muerte muy fea. O sea, que la carne se le cayera a pedazos. Cosa brava, ¿no? O pecata minuta. Dice Dani que cuál fue la causa. O sea, ¿qué hizo mal para que tuviera esa consecuencia? A ver, ahí va.
Solo hay un Dios. Se llama Jehová. Te metes con él, recibes algo así. También por su O te metes orgullo, contra él, recibes algo así. por su orgullo, era muy orgulloso. Pero es que no es cualquier orgullo, es la arrogancia que provocó contra los judíos. Y hay que entender, mis hermanos, en la historia que a Dios y a su pueblo no se toca. No se toca. Y esa es la consecuencia. Bendita consecuencia que hoy entendemos cuando hoy también somos parte de su pueblo. Amén. A Dios y a ustedes, si son pueblo de Dios, no se les toca. Eso es tremendo. ¿Por qué hice una nueva compilación? Es que aquí hice una pausa. Déjenme pasar al baño rápido. Daniel capítulo número 8, Daniel capítulo número 11. ¿A quién refirieron solamente? A los griegos y lo que acabamos de ver. Tiene su cumplimiento. Sí. Tal cual, literal. Falta resumir y descifrar entonces cómo son la división de las famosas semanas. Esto está en Daniel 9:26. Ahora nos vamos a centrar específicamente en las semanas y por qué tuvieron su cumplimiento. ¿Eh? Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra, que las desolaciones están determinadas. Estos versículos hacen una clara referencia a qué. Cuando tú lo lees, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Habla de Mesías, Cristo. Se le quitará la vida, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá ¿qué? La ciudad y el santuario. ¿De qué ciudad y santuario está hablando? Jerusalén. De Jerusalén. Con inundación será el fin de ella. Ojo, este es un término figurativo, porque la inundación es representativa proféticamente de lo que realmente sucedió, contado por Josefo, con respecto a la destrucción de Jerusalén. Ahorita lo vamos a ver. Pero que específicamente entonces está avalando que estas partes, literalmente, de las semanas, literalmente ya fueron cumplidas hasta ese punto. Hasta el fin de la guerra de las asolaciones determinadas, es decir, ¿hasta cuándo? Dios, ¿hasta cuándo? Le estaba preguntando, seremos, pues hasta que se ha destruido el segundo templo, en pocas palabras. Y eso es lo que veremos a continuación. El templo de Jerusalén, el centro de culto y nación, digo, creo que esto ya lo hemos visto. El templo primitivo específicamente fue construido por ¿quién? Por Salomón. Estamos hablando de un primer templo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por quién fue destruido? Por Nabucodonosor, 588 a.C. ¿Por quién fue reconstruido? Por Zorobabel y por todos los demás, ¿no? En este caso, Esdras y Nehemías nos narran perfectamente la reconstrucción del templo. Después de esto, ¿en qué templo y en qué situación fue que hizo Antíoco lo que hizo? En el segundo En el templo. segundo templo, ¿no? En el segundo templo. Porque el primero ya había sido destruido, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Destruido el templo y tiene que ser reconstruido para que Antíoco haga lo que tiene que hacer. Es decir, en el templo que fue destruido en el año 70, Antíoco hizo lo que hizo en ese momento. Aquí ya habla partes, situaciones de cómo estaba construido, y la parte de los santos, la parte de las mujeres, el santuario, todo eso. Creo que no es tan importante ahorita, eso en particular. Voy a hacer un paréntesis, aprovechando que ya lo tengo aquí. Vamos a leer Lucas 21 y Mateo 24, ¿les parece? Es que no lo tengo tan copy, solamente lo hice y puse los versículos como más significativos, pero me gustaría leerlos con ustedes más bien, tal cual. Aquí lo voy a ver.
No sé si lo vean tal cual. Es que en esta compu me traje la que no tiene Sword o alguna Biblia descargada, pero puede hacer de eso. Ahí no tanto, sombra. Sí. Ahí está. Ok, creo que ahí se ve mejor para los que están en Zoom. También en la pantalla creo que se ve mejor, ¿no? Lo voy a leer nada más, lo vamos a explicar el día de hoy. Por eso me detuve. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron unos de sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nuevamente vuelvo a hacer la lógica que estamos usando con Daniel. Daniel pregunta con respecto a las predicaciones y todo lo que está sufriendo el pueblo de Israel, y eso es lo que se le contestó. Eso es lo que se le contesta, y el ángel hace mención de eso. Pero ahora los discípulos se acercan y preguntan algo dual, y es lo que vamos a intentar ver cómo Jesús mezcla ambas cosas, y lo vamos a intentar separar. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron y vieron las edificaciones de Jerusalén. ¿De qué templo? Del templo que reconstruyó Zorobabel, Esdras, Nehemías y todos los judíos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que está viendo físicamente Jesús. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está profetizando contra ese templo en particular. Y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, ahí está, ¿no es? Este está acá. Se acercaron diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dijo: a ver, son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? Es lo primero que le está preguntando. Pero obviamente en la mentalidad un poquito arcaica de un discípulo de Jesucristo, como Pedro, Juan y todos los que le preguntaron, ellos entendían que si se destruía eso, se acababa todo. Eso es de alguna manera lo que debemos entender, la idiosincrasia del discípulo, preguntándole a un Jesús: ¿cuándo será el señal de tu venida y el fin de este siglo? Ojo, de este siglo no habla del fin de todas las cosas, está hablando del final de este proceso en particular. Ese es el griego en particular. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque verán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El proceso. El fin de ese ciclo, según lo que está preguntando los discípulos. No el fin de los tiempos. No podemos usar Mateo 24 para decir que todo lo que Jesús dijo es para esperar lo que el nuevo Papa León XIV va a hacer. O sea, no tiene lógica, mis hermanos. Ni tampoco Trump. Y en sus momentos, perdón, no era Trump, era Bush o Osama Bin Laden, también le han dicho anticristo a Elon Musk, o sea, en mis tiempos era Saddam Hussein, era George Bush padre, o sea, siempre ha habido anticristo. A los que se les pone ahí el apócope de ese es el Cristo, ese es el Cristo. Pero no tiene nada que ver. Jesucristo está contestando algo completamente diferente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hemos de entender que todas las guerras que estaban alrededor del pueblo romano en ese tiempo eran muchas. Roma tenía guerra con todos, históricamente, en aquel entonces. Es más, es tan propio decir que Roma estaba incluso sucumbiendo ante ¿quiénes? Ante los británicos. Las historias magníficas del rey Arturo y Britania y Genevieve, ¿no? Genoveva, su esposa y todo eso. ¿A quiénes echaron fuera de Britania? A los romanos. Entonces, todas las guerras que habían alrededor de este proceso, de este siglo, pues obviamente eran rumores de guerra. ¿Y qué está pasando con Roma? ¿Y qué está pasando con esto? ¿Y qué está pasando con aquello? Y entre ellos mismos estaban dando con todo también, porque estaba fraccionado el reino, no era solamente la Roma imperial como tal, sino que estaba fraccionada. Entonces, todo este proceso sucedió rumbo al año 70, en que se les ocurrió hacer lo que hicieron. Entonces se entregarán en la tribulación y a muchos los matarán y fueron aborrecidos en casa de su nombre. Sucedió. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros y se entregarán y aborrecerán. Sucedió.
Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Sucedió. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sucedió. Muchos dicen que esa es señal de los últimos tiempos. Ay, cómo el amor se ha enfriado en esos días. Y sí, se ha enfriado. Y la conciencia está cauterizada y muchos otros pasajes, pero Jesús está contestando con respecto a lo que está para pasar. Por haberse más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga fiel hasta el fin saldrá de este tipo de tribulación que sobreviene específicamente a Jerusalén. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué evangelio? Ese evangelio. ¿No? ¿Qué evangelio? El que se va a caer el templo. Piensa tan solamente esto de parte de Jesús. Permíteme esto en particular. Hoy. Hasta ahí. Pausa por la grabación. Lo voy a volver a decir